Ok, iniciamos. Anestesia general. La anestesia general engloba algunos aspectos de la porción de anestesiología. Así como vimos en la aula anterior, esto es parte del aula de anestesiología y es un capítulo que vamos a desvendar. El concepto de anestesiología es el término general de anestesia, incluye la combinación de amnesia anterógrada, analgesia y relajación muscular, necesarios para permitir el desarrollo óptimo de intervenciones quirúrgicas o intervenciones o técnicas intervencionistas. Entonces, este es el concepto de anestesiología, ¿sí? Lo que vamos a hacer. En el ámbito de la anestesia general, ¿qué es la anestesia general? La anestesia general es la pérdida de conciencia, principalmente la pérdida de conciencia y de reactividad a estímulos dolorosos intensos. El paciente no siente dolor, producida en forma reversible, ¿sí? Podemos revertir esa condición y lo generamos a través de fármacos existentes en el cerebro. Entonces, la anestesia general constituye en realidad una técnica que es frecuentemente utilizada para las intervenciones quirúrgicas complejas, debido a que produce grados variables de presión respiratoria, así como la abolición de los reflejos de protección de la vía aérea, entonces precisa de un soporte respiratorio necesariamente. El mecanismo de acción de los anestésicos. Los anestésicos son fármacos que se utilizan y ellos realizan la perturbación de la transmisión sináptica a nivel de las neuronas. Es un elemento esencial en la acción del anestésico. ¿Y cómo realiza eso? Los anestésicos generales actúan directamente sobre los canales iónicos a nivel de las neuronas. Por ejemplo, en los canales de cloro ligados a receptores GABA actúan los anestésicos como el propofol, la alfaxosalona, el alcohol, alotano, enflurano, isoflurano. En la inhibición de los canales de calcio ligados a los receptores de glutamato actúa la ketamina. Y en los canales de sodio ligados a los receptores colinérgicos nicotínicos, el isoflurano y el enflurano. Para las varias manipulaciones quirúrgicas mayores en la anestesia general, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lo que debemos conseguir. Entonces, el primer objetivo a nivel de la cirugía general es la insensibilidad al dolor. En la cirugía general eso lo logramos a través de opioides. La reflexia somática o vegetativa que vamos a conseguir con relajantes musculares y neurolépticos, y la pérdida de conciencia y amnesia, que ya es parte de la anestesia general que vamos a ir desvendando. Entonces, ¿cuáles son los tipos de anestesia general? Se precisa una combinación en la anestesia general de un hipnótico, ya sea inhalado o intravenoso, de un analgésico, opiáceo, y en caso de ser necesario un relajante muscular en función de la combinación que utilicemos. Entonces distinguimos tres tipos de anestesia general: la anestesia general inhalatoria, la intravenosa y la balanceada. En la anestesia inhalatoria produce hipnosis mediante la inhalación o respiración del gas anestésico. Se utiliza exclusivamente anestésicos inhalatorios generalmente, como el óxido nitroso, el sevoflurano, desflurano o isoflurano o derivados halogenados. En la actualidad, esta técnica exclusivamente cuando utilizamos solamente anestésicos inhalatorios, o sea, gases. En la actualidad, esta técnica, cuando ella es solamente y no está combinada con anestésicos vía endovenosa, lo utilizamos para cirugías de corta duración o para cirugías pediátricas o lactantes, ¿sí? El óxido nitroso. ¿Qué es el óxido nitroso? El óxido nitroso es un fármaco, es un gas, es inodoro, incoloro, no es irritante de las vías aéreas, es poco soluble, no se metaboliza a nivel del cuerpo, entonces se elimina inalterado directamente por la respiración. Normalmente le conocemos como el gas de la risa.
Es un depresor de las transmisiones sinápticas de los mensajes nociceptivos a nivel neural. Eso produce que el paciente se duerma, ¿sí? Por eso lo consideramos un hipnótico. Los anestésicos halogenados actúan sobre los receptores GABA, como lo habíamos visto ya. Producen la inhibición de receptores nicotínicos asociados a canal de sodio para evitar la despolarización y normalmente se utilizan en la fase anestésica tienen una buena introducción a la anestesia y una recuperación rápida. Ejemplos son el alotano, enflurano, isoflurano. El sevoflurano o sevorane, que es su nombre comercial, ¿sí? Prácticamente conocido a nivel mundial, produce una suave y rápida pérdida de la conciencia durante la introducción, produce una rápida recuperación también y tiene mínimos signos de excitación o estimulación del sistema nervioso central. La anestesia total intravenosa. Este es el otro tipo de anestesia que vamos a ver. Vimos los anestésicos inhalatorios y estos son los anestésicos intravenosos. ¿Cuándo utilizamos la anestesia total intravenosa? Se utilizan exclusivamente fármacos anestésicos intravenosos y la combinación consiste en la administración de un hipnótico, un analgésico opiáceo y un relajante muscular en caso de precisarse. ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo vamos a realizar la anestesia total intravenosa? Vamos a realizar primero una administración inicial de una dosis en bolo, ¿sí? A eso le llamamos inducción anestésica. Luego vamos a seguir administrando el fármaco, pero en forma continua. Para eso podemos utilizar bombas de perfusión o diluciones. Así conseguimos niveles plasmáticos a nivel del paciente de estos fármacos en forma constante. Esos niveles pueden modificarse luego en función al grado de profundidad anestésica, ¿sí? Si es necesario una mayor dosis, nosotros podemos ir manejando eso. Y eso dependiendo también de la intervención quirúrgica. Esta técnica anestésica precisa de fármacos de vida media corta, ¿sí? Para que permita su rápida eliminación. Entonces, una vez finalizada la perfusión del fármaco, podemos traer al paciente de vuelta. Normalmente en la anestesia total intravenosa utilizamos una combinación y la combinación más utilizada actualmente es la de un hipnótico, por ejemplo el propofol, algún analgésico opiáceo como el fentanilo y algún relajante muscular como el atracurio o rocuroni. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que también utilizamos en la anestesia general y sirven como preanestésicos, así como para generar, mantener o completar también la anestesia. Los más utilizados normalmente son diazepam, midazolam, lorazepam y disminuyen la ansiedad, disminuyen las convulsiones, náuseas, vómitos y el aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿cuándo utilizamos estos fármacos? Cuando sean necesarios de acuerdo a cada caso. Los barbitúricos tienen efecto depresor del sistema nervioso, que es dependiente de la dosis, actúan uniéndose a los receptores GABA, entonces facilitan la neurotransmisión inhibitoria. Se dividen de acuerdo a su vida media. Los que más utilizamos son los de vida de acción ultracorta. Ejemplo, el tiopental. Los barbitúricos, ¿cuáles son sus consecuencias? ¿O cuáles son sus acciones? Son de rápida inducción anestésica, pero tienen una lenta recuperación. No tienen efecto analgésico y tienen una intensa depresión cardiorrespiratoria. Por eso es que tenemos mucho cuidado al utilizar los barbitúricos. La ketamina es un derivado alucinógeno de la fenciclidina. Inhibe los receptores de glutamato y nicotínicos. Son de acciones rápidas y sí tienen efecto analgésico. Se caracterizan por producir un tipo de anestesia que se llama anestesia disociativa. El propofol actúa sobre los receptores GABA, produce una pérdida de la conciencia a la misma velocidad que el tiopental y tiene una inducción y recuperación rápida. Los efectos adversos del propofol son la hipotensión y la bradicardia.
Y los analgésicos. Los analgésicos que utilizamos normalmente son opioides. Inhiben la transmisión del dolor y en los procesos quirúrgicos se utilizan analgésicos de gran potencia, que son los opiáceos mayores. En el proceso anestésico se utilizan, por ejemplo, la morfina, meperidina, fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo y remifentanilo. Como efectos adversos son depresión respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca y volumen corriente, disminución del vaciamiento gástrico y peristaltismo, bradicardia, excepto la meperidina, y vasodilatación, náusea, vómitos y retención urinaria. Por eso es que tenemos que tener bastante cuidado al utilizar los analgésicos opioides. Y relajantes musculares. En el uso clínico, los relajantes musculares, normalmente utilizamos relajantes musculares para realizar una anestesia general, porque vamos a tener que intubar al paciente. ¿Sí? Vamos a tener que intubar al paciente. En caso, normalmente utilizamos relajantes musculares y en todos esos casos que se requieran intubación endotraqueal, se utilizan normalmente los relajantes musculares despolarizantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la zona de intubación de los músculos de la faringe y laringe son muy reflexógenos estos músculos, o sea que producen bastante resistencia. Entonces, siempre que la cirugía requiera una relajación también, siendo una cirugía de abdomen o donde hayan músculos los cuales tengan que estar relajados para el momento quirúrgico, se utilizan relajantes musculares, no solamente para la intubación. Y son de dos tipos los relajantes musculares, pueden ser despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes actúan como agonistas de los receptores nicotínicos de la placa motriz. ¿Qué quiere decir agonistas? Van a ir a ocupar los lugares de los receptores en la placa motriz y van a competir, ¿sí? No son metabolizados por la acetilcolinesterasa y por lo que persisten un largo tiempo en la unión neuromuscular, ¿sí? Por eso el paciente se recupera gradualmente. Un ejemplo es la succinilcolina. Y los no despolarizantes se unen a los receptores postsinápticos nicotínicos, pero actúan como antagonistas competitivos. Más utilizados son el pancuronio, bacuronio, rocuronio y atracurio. Debilidad muscular va siendo progresiva y llega a la parálisis. Los antagonistas de los bloqueantes musculares no despolarizantes inhiben a la colinesterasa, lo que causa el incremento de vuelta de la acetilcolina en la placa motriz, y ese medicamento es la neostigmina. Ahora, la anestesia balanceada. ¿Qué es la anestesia balanceada? Es la modalidad que se utiliza en la combinación de fármacos inhalados, efectos hipnóticos, y fármacos intravenosos, opiáceos o relajantes musculares. Es una combinación de ambos tipos de anestesia que hemos visto. Esta anestesia general tiene sus fases, ya sea cuando producimos la anestesia general por vía inhalatoria, por vía intravenosa o combinada. Existen las fases de la anestesia general. En la primera fase de la anestesia general es el estado de inducción a la anestesia. En esta fase es donde se administran medicamentos que van a producir la hipnosis del paciente, la analgesia y la relajación muscular. Luego de haber tenido o adquirido estas tres fases, el paciente pasa a una segunda etapa, que es el estado de excitación o delirio, producida por los propios fármacos que van invadiendo las porciones a nivel central. Produce un estado de hiperreflexia, tanto somática como visceral, ¿sí? El paciente puede tener bastante secreción, hipersecreciones glandulares, puede tener aumento de la intensidad de la motilidad, aumento del tono muscular, náuseas, vómitos, irregularidad cardiorrespiratoria y midriasis. En este momento, por eso le llamamos fase de excitación. Aumento del tono muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y midriasis. ¿Cuándo termina esta fase? Cuando el paciente pierde el tono muscular. Y a partir de ahí entramos a una tercera fase. Esta tercera fase es el estado de anestesia quirúrgica.
Y esta fase de anestesia quirúrgica volvemos a dividir en 4 planos. Estos 4 planos son progresivos de acuerdo a la pérdida de conciencia y de reflejos del paciente. La regularización de la respiración y la depresión creciente de esta actividad normalmente va a llevar a que pautemos esos diferentes planos y también la relajación muscular. Si el paciente de repente disminuye en el plano anestésico, entonces tal vez vamos a tener que aumentar la dosis del fármaco para poder aumentar la anestesia. La respiración en esta fase se hace regular, las pupilas se vuelven mióticas y hay disminución de los reflejos oculares. Esos son pautas que nos van a indicar que estamos en la etapa 3. Y la etapa 4 es el estado de parálisis vulvar, con depresión central generalizada que afecta a los centros vulvares hasta el paro respiratorio. Los 4 planos que habíamos hablado son la anestesia ligera, la anestesia media, la anestesia profunda y la sobredosificación, ¿sí? Que sería el 4 plano. Y la potencia anestésica, ¿de qué depende la potencia? La potencia anestésica depende de varios factores. Depende de la rapidez con que se obtiene la anestesia, la duración para una dosis determinada y la potencia de un anestésico, es decir, la profundidad o intensidad de anestesia que se alcanza con una dosis determinada. Entonces, esto es lo que le quería pasar sobre anestesia general. Espero pasen bien y tengan un lindo día.